Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás, Laura? tal? ¿Cómo estás? ¿Vos cómo estás? Muy contenta, muy contenta de estar con vos, que va a ser un broche de oro, un cierre de oro del ciclo de las capacitaciones 2021 del Consejo Federal. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, Bueno, no sé, empezamos a charlar un poco. sí, ¿Vos me dirás? empezamos. Bueno, a ver, cuando hablamos del tema, dijimos esta idea que surgió un poco espontáneamente de charlar sobre algunas cuestiones patrimoniales del derecho de familia, ¿no? Todas vinculadas a cuestiones en el código que algunas son absolutamente novedosas, otras, bueno, en rigor traen como arraigo normativa anterior y ahora está con una coloratura particular, pero en fin, eh, siguen con alguna tradición jurídica de unas cuantas décadas. Y claro, la armonización de todo esto es lo que un poco yo te comentaba que me movía, me motivaba a tratarlo, porque en rigor la gran mayoría de estas cuestiones, el tratamiento que tienen, el abordaje que tienen en el código, bueno, por lo menos carece de la precisión técnica que la actuación notarial exige. Entonces, esto por lo pronto ya coloca algún Claro, interrogante. Y además, en muchos casos falta la armonía, incluso hay una especie de superposición o solapamiento que no termina de dejarnos en claro el rumbo de cada figura. Y bueno, eso en realidad para la función notarial es algo totalmente disvalioso, porque digo, con nuestro norte preventivo de siempre, si no podemos dar certidumbre acerca del alcance de la institución, bueno, en realidad perdimos una de las vetas que podemos explotar de nuestra función y en donde podemos aportar mucho para la sociedad. Así que con un propósito eminentemente práctico, que me mueve como fueron las otras veces que me invitaron gentilmente, lo que voy a hacer no es hablar desde un punto de vista quizá doctrinario de presentación de caracteres y hasta clasificaciones y demás, no, o naturalezas jurídicas. Más bien voy a tratar de perforar algún aspecto práctico y ver entre perfecto, esas pendulaciones que es el código, como ya digo, ver a dónde nos dirigimos. perfecto. Por lo tanto, esta aclaración la hago porque de todo lo muchísimo que hay que hablar de la mitad patrimonial del derecho de familia, yo escojo algunos gastos de esta naranja, o sea, no nos quedamos con todos, sería imposible, tendríamos que hacer una serie de cursos casi más que de charlas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a empezar con algunos que tienen alguna familiaridad ya con estos años del código, eh, pero bueno, por lo menos vamos a ubicarlos, ¿no? Que son los derechos reales de habitación de los supérstites. Y acá voy a ser breve porque tenemos el rodaje anterior, un poco este es como para entibiar, ¿no? Y calentar los motores y después sí nos metemos en lo más nuevo. Pero no viene mal refrescar la idea, tenemos derecho real de habitación de los supérstites, digo, porque está para el cónyuge y está para el conviviente. El del cónyuge tiene una historia de muchos años, ¿no? Ya del año 74. Para el centenario, un poco más del centenario del Código Civil se incorporó. Bueno, lo que hay ahora no lo voy a comparar con el anterior, no tiene sentido. Más bien, lo que yo procuro hacer al revés es comparar el de cónyuge con el del conviviente. Eso me parece más Bien, práctico. Y no siempre está bárbaro. hecho. Y ya claro que varias de las cosas que digo yo las tengo escritas, lo que pasa es que no voy a repetir eso. O sea, digo porque por ahí me salteo temas, alguno lo enfoco distinto. Yo estoy buscando acá algo diferente. ¿Sí? El que interrumpe su trabajo en un diciembre que seguramente no será de todo menos anodino a esta altura, lo que busca es que en estos 45, 50 minutos se lleve algo. Bueno, voy a tratar de satisfacer esa inquietud. Lo que tienen en común es que en ambos casos hay una persona que falleció. Y el conviviente o cónyuge es el que tiene este derecho atribuido. Bien, Por lo pronto vamos a despejar algo que tampoco está muy abordado, y es que este derecho real, si se otorga de manera voluntaria por quienes sean los sucesores del fallecido, al cónyuge o al conviviente, es por lo menos discutible si podemos hablar del mismo. O sea, si deciden los hijos hacerle a mamá, que es la esposa de papá, o a mamá, que era pareja de papá, digo mamá suponiendo que es el caso más, quizá más frecuente, si se proponen hacerlo por vía voluntaria, es difícil decir que tengan los mismos perfiles que este que impone el código. Más bien,
parece que estas particularidades que arroja el código en estos derechos reales de habitación son particulares para cuando se impone por la vía judicial o forzosa por un lado, o legal por la otra, de la que voy a hablar. Con lo cual lo hablo para duraciones, para extinciones, es decir, pareciera que si lo hago voluntario, acogerse a este es difícil. Hay autores que dicen que se puede, dicen, mire, usted se acoge a ese y dice que lo hace de manera voluntaria. Bueno, genial. Por lo menos dejo la duda. Ahora, la diferencia entre ambos, vamos a empezar con una muy notable, por lo menos de la letra del código. Después hay autores que, con la displicencia que, como muchos saben, yo estoy lejos de tener con el código, han silenciado una contradicción, y esto es contradicción, ya no es desarmonía, muy impactante, que está para el derecho real de habitación del conviviente supérstite. ¿Por qué? Porque en el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, el código indica su origen legal. Y lo indica tanto en el artículo que lo trata en la generalidad, como en el artículo que lo trata en la parte especial. Y prometo, como siempre, tener dosis homeopáticas de números de artículos. Tiraré 2 o 3, no voy a aburrir con eso. Lo presenta a la figura y dice origen legal. La trata en particular y dice origen legal. Pero para el de habitación del conviviente no. Para el de habitación del conviviente lo presenta como de origen legal y en la parte especial lo evidencia como un derecho real de origen forzoso o judicial, es decir, hay que pedirlo. Lo cual marca un abismo muy grande. Y lo quiero poner como un ejemplo. Si el derecho real de habitación tiene origen legal, significa que existe, por el solo hecho de darse las circunstancias que ahora voy a recordar, pero que, si eventualmente fuera desconocido por alguien, lo único que tiene que hacer el cónyuge, para hablar de supuesto de origen legal seguro, es decirle, señor juez, los hijos, supongamos, del causante no respetan mi derecho. Perfecto. El juez lo reconoce, y esto acarrea, por ejemplo, una sentencia que en cuanto a indemnización abarca por lo menos desde la muerte del causante, porque el origen es legal. Por lo menos, si no hay, lo quiero decir al revés, de manera generosa, desde que los hijos supieron que existía el cónyuge supérstite, que presumiblemente lo saben de antes. En cambio, si el origen es forzoso, hasta el momento que alguien lo reclama, no puede haber ningún desconocimiento de derechos del resto. Cuando el resto no deja que la ex conviviente viva en la casa, tiene derecho a hacerlo, porque hasta que no lo pida, no nació su derecho real de habitación del conviviente supérstite. Esa es la diferencia entre el forzoso o judicial y el legal. Claro. Ahora, el del cónyuge supérstite es clarísimo, origen legal. Sí. El del conviviente, el artículo que lo presenta en la parte general dice que es legal, y el artículo que lo presenta en la parte especial dice que es forzoso. Y lo peor es que de los pocos autores que han opinado, encontramos ambas opiniones, ambas lecturas. A mí me parece muy evidente que en esa contradicción hay que hacer primar la norma específica diciendo que el origen es forzoso. ¿Por qué? Porque el matrimonio se puede probar documentalmente. Si alguien quiere saber, podría buscar un documento que acredite que estaba casado el causante. Por supuesto, una búsqueda que puede ser ímproba, porque se casó en Misiones y se murió en la ciudad de Buenos Aires, o se casó en Panamá y se murió en Grecia. Pero hay un documento. En cambio, la unión convivencial sabemos que podía ser no escripta y por lo tanto no volcada en ningún documento, si ni siquiera hubiera un pacto de convivencia. Entonces, ¿cómo hacen para enterarse? Decir origen legal podría ser un poco violento. Ahora, está la incógnita, no sabemos. Claro. Sugerencia notarial, cuando hacemos una partición hace referencia, existe, no existe, lo renunciaron a este derecho real de habitación. Con esto pongo en caja todo inconveniente interpretativo para futuro, para ver si la desplazaron o no al o a la cónyuge o conviviente supérstite. Bueno, y los demás caracteres son más sencillos de explicar. El primero es que, para ambos casos, no puede haber habido condominio del fallecido, tiene que haber sido titular del 100%. Y ahí empiezan las diferencias. Duraciones. El del conviviente, 2 años. Cónyuge supérstite, bueno, conviviente 2 años, pero puede ser menos en función de la duración, si lo mezclamos con la atribución de la vivienda, después charlamos un poco. Cónyuge, vitalicio. Para el cónyuge, no es menester que no exista otro inmueble, basta con que este haya sido el último hogar conyugal, para usar esa frase que solo la tienen en este artículo y que por mucha justificación que quieran hacer los autores, invocando alguna de las teorías con las que pretenden defenderse de toda su desprolijidad, en realidad se debe a que lo copiaron del anterior. A ver, a mí no me venden otra cosa, esto es porque le dieron a alguien de copiar
al viejo artículo del código anterior y decía hogar conyugal, que en el código anterior se armonizaba con el resto de las normas, en este queda desubicado. Con generosidad entendemos por hogar conyugal lo mismo que vivienda familiar, ¿no? Vamos para adelante con eso. Para el conviviente dice hogar familiar, bueno, bien que haya sido el hogar familiar del inmueble, pero la diferencia está en que pide que no tenga otros inmuebles el conviviente o que tenga bienes suficientes para procurárselo. Cuestión de hecho. Pero ya no le piden más que al cónyuge. Lo cual es obvio, en el balance del matrimonio otorga más derechos. Bueno, entonces le piden para que llegue a alcanzar el mismo nivel del derecho real, más cargas que lo que le piden al del cónyuge. Y lo otro es que para el matrimonio, para el del hogar conyugal, para el de cónyuge supérstite, no se exige que se mantenga ese estado civil de viudez. En cambio, para el conviviente se exige que no contraiga matrimonio ni una nueva unión convivencial. Esto indica una tendencia a evitar la formación de la nueva pareja. Bien. Estas son las figuras, entre comillas, más conocidas porque una viene de antes y otra se le adosa. Vamos a seguir con alguna de las novedosas, que hacen un poco más de ruido. A ver, voy a empezar con una que es la famosa compensación económica. Para ordenarnos, la compensación económica, habría que insertarla en un tema más extenso, entonces voy a colocar la pieza del rompecabezas acá. La compensación económica es la que procede como consecuencia de un divorcio o del cese de la unión convivencial. Y yo voy a hablar para el matrimonio para hacerlo más corto, pero en rigor, salvo una sola diferencia, que voy a hablar después, en cuanto a los efectos, los artículos que hablan de la compensación económica en cuanto a cómo se justifica su establecimiento judicial y en qué consiste, son iguales en matrimonio que en unión convivencial. ¿Sí? Está igual. A ver, no nos importa, voy a atravesar, por ser absolutamente intrascendente para el notariado, el tema de las causas que pueden llevar al establecimiento judicial. Porque bueno, ahí ya nuestra injerencia, el tema es interesantísimo, marca el perfil y la filosofía del código, pero no trasciende lo que podamos hacer. Me voy a meter en dónde estaría lo notarial. La pregunta sería, ¿podría llegar por vía voluntaria la compensación económica? Y la respuesta es que sí, porque el código lo que dice, después de establecer los criterios para determinarla, es que si no llegan a un acuerdo los cónyuges, el juez podrá determinarla basada en esto y en esto otro. Es decir, a contrario sensu, que los excónyuges o convivientes podrían llegar a un acuerdo sobre la compensación económica. Y puede consistir en todo lo que dice el código. Y el código tiene una numeración no taxativa. Esto, o de cualquier otra forma que consideren. Entonces ahí se nos abre una alternativa interesante. ¿Por qué? Porque entramos en el campo de la creación de un nuevo título suficiente para adquirir derechos reales. O sea, ahora podemos hablar de la adjudicación por compensación económica. Interesante, motivadora de estudios que todavía se requieren, bueno, con varios perfiles. Por lo pronto, a ver, alguna de las cuestiones a las que nos da lugar esto y que nos hace ruido es abrir el camino de la compensación económica en las uniones convivenciales. Porque la compensación económica en el divorcio está quizá distribuida o disfrazada con las particiones por disolución del régimen de comunidad. Bueno, ni hablar de separación, pero que tiene menos riqueza en este asunto, porque Juan y María ya tienen patrimonios separados, entonces hasta podrían contratar. No nos haría ningún tipo de zozobra en nuestro esquema mental clásico esa cuestión. Pero para la unión convivencial sí, es un tema no menor. ¿Qué hacemos en la unión convivencial? ¿Podrían decir los exconvivientes que adjudican este inmueble de Juan a María o de María a Juan por extinción, por cese, como dice el código de la unión convivencial? Y la respuesta es que sí. Porque los únicos que pueden evaluar la pertinencia y digamos, el alcance en cuanto a su incidencia patrimonial de esta adjudicación en relación a las pautas de compensación económica son los exconvivientes. ¿Cuánto vale para seguir las pautas del código? Que uno de ellos se dedicó íntegramente al cuidado de los hijos
durante un lapso de 12 años, 20 años, 5 años, 3 años. Lo pactan ellos, porque las proyecciones en esto pueden ser muy extensas, es decir, nosotros podríamos tener de repente gente que dice, bueno, para mí vale mucho, porque me dediqué con exclusividad y tenía ofertas laborales concretas para recibir pagos en moneda extranjera, que hubieran incrementado mi patrimonio. Bueno, es decir, no tenemos nosotros que ser los jueces de esa evaluación. Claro. De paso, hay una chapa muy buena desde el momento que hablamos de hacer esta charla hasta este momento, que hace poco salió, a una semana, un fallo muy interesante de un tribunal de Córdoba, en el cual admitían, voy a dejar de lado los pormenores, que en una división de herencia, división de comunidad hereditaria, uno de los comuneros se adjudicara la totalidad del patrimonio y el otro nada. Esto nadie dudaba que era perfectamente posible, y que esto no es una donación. Ahora, ¿puede ser un acto simulado? Claro, atáquelo como cualquier otro. Mientras tanto es válido. Digo nadie porque se había generado un mito, esto no puede ser 100 y 0. ¿Por qué no puede ser 100 y 0? Nadie dijo nunca que no. Las diferencias entre partición y donación son muy notables. Que en la práctica económica no las veamos, porque nadie hace reclamos en un caso y en el otro, es otra historia. Pero jurídicamente están. Entonces, no sorprende demasiado, es saludable, es bienvenido, pero ayuda a robustecer esta idea. Si en una partición pueden quedarse 100 y 0, ¿quién soy yo, escribano, para juzgarlo que un juez no podría? Porque el juez no se puede meter a decir no le puede tocar esto o esto otro si nadie le va a reclamar. Entonces, ¿cómo? Yo voy a decirle, no se puede adjudicar una casa por cuidar de chicos 4 años. ¿Quién le dijo que no se puede? Porque además es el pasado y el futuro. Es cuidó a los chicos y seguirá cuidando a los chicos, por ejemplo. Entonces, Claro. no somos jueces de eso. El acto puede ser atacado sí como cualquier otro, insisto. Hasta tanto llegue una acción judicial con sentencia condenatoria que dejen claro que este acto está simulado, el acto no está simulado. Cuando el código quiso prever expresamente la interpósita persona, lo dijo. Mientras tanto, no hay que pensar en nosotros crear observaciones de títulos cuando no se ha creado en el ámbito de la doctrina civilista y la jurisprudencia, que siempre en ese sentido marcan el pulso y suelen opinar antes que nosotros. Así que formemos la doctrina, pero sustentados en estas bases. El código nos ayuda. Compensación económica, entonces, permite atribuir, por ejemplo, inmuebles. Fui a lo más violento, lo más impactante, para que, digamos, nos detengamos un segundo en mirar esa situación aparentemente novedosa. Pero el código tiene otras. Y ahora me meto en el subcapítulo de las atribuciones preferenciales. Y acá el nivel de desprolijidad es proverbial. ¿Por qué? Porque esto también corre para matrimonio y para unión convivencial. Con una diferencia en los efectos, esa sí me importa. Esto que voy a explicar, en la unión convivencial se puede atribuir por un plazo de hasta 2 años. En el matrimonio es el plazo que diga el juez. Menos o más, pero siempre hay un plazo. Fuera de esa diferencia, lo que sigue lo explico una sola vez porque es igual para los dos. Está en un artículo de matrimonio, está en un artículo de unión convivencial. En rigor, el matrimonio está en la partición y en unión convivencial. Bueno, vamos a ver. Se permite que, confiado en ciertas pautas que se establecen en el código, el juez atribuya la vivienda a uno de los excónyuges. ¿Qué particularidad trae para el notariado? Bueno, para empezar, que acá sí estoy hablando del nacimiento judicial, o sea, aparentemente forzoso. El juez lo atribuye. ¿Por qué nos puede importar entonces? Porque me puede llegar de título, no porque yo lo pueda originar. Si lo origino yo porque están de acuerdo, bueno, adelante, no. Es una charla sobre si quieren particiones. Pero acá lo puede originar el juez, me puede llegar de título. Ahora, ¿cuál sería el problema? No me tienen que preocupar, por eso dejo de lado ese tema, a veces enfocamos mal nuestra mirada, no me tiene que preocupar el motivo que tenga el juez, porque el código da pautas, y acá sí hay alguna cuestión mínimamente distintiva entre una y otra, entre matrimonio y unión convivencial, que en un caso es cuida a los hijos, en otro cuida a hijos que sean menores o incapaces o con discapacidad, o no. Está bien, pero no me importa eso lo evalúa el juez. A mí me importa el efecto. El juez dice, este inmueble es de María. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema que digo que hay desprolijidad? No sabemos la naturaleza de ese derecho que le adjudicamos a María. ¿Qué tiene María? ¿Dominio? Por 2 años, si fuera unión convivencial, es decir, revocable. Caso de dominio revocable podría ser. Los únicos no son los que están en la parte tan prolija que tiene el código de dominio revocable. No, hay otros
en leyes especiales, en la periferia del código ahí. Podría ser, pero no fue claro el código. Si fuera al cónyuge, el matrimonio también sería revocable, porque estaría sujeto a un plazo. Solamente que acá el que del juez. Pero claro, ese plazo nunca podría superar los 10 años, porque es el plazo máximo de la revocabilidad del dominio. Ahora, ¿será realmente eso? Porque el código dice que el juez determinará los efectos. Pareciera que en efectos se refiere a el impacto en su naturaleza, es decir, tendrá efecto de derecho real, derecho personal, bueno, no queda claro. Dice además el código que esto será una de las pautas que se tendrá en cuenta para la compensación económica. Es decir, que el código le dice al juez, si usted atribuye el inmueble, la vivienda, a María, téngalo en cuenta cuando hacen la compensación económica forzosa, la que hace el juez, la que el juez distribuye y reparte. Téngala en cuenta. Téngala en cuenta, pareciera querer decir, considere disminuirle el valor de lo que le da María, porque a María ya le adjudicamos un inmueble, ¿no? Ahora bien, dentro de esta atribución preferencial de la vivienda, que está para matrimonio y para unión convivencial, entra un capítulo especial en materia de divorcio, porque ahí al final, justo antes casi de empezar el régimen de separación, el código tiene un artículo también que presta a la polémica por su ambigüedad, que habla de la atribución preferencial del inmueble que fue la vivienda familiar. Claro, y acá en este y en el otro, en el del matrimonio, en el puesto en la primera parte, pasa algo que es, por lo menos, gravitante para la órbita notarial. Y es que se subraya en el código que esa atribución la puede hacer el juez respecto de un inmueble que sea ganancial, de Juan o de María. Hasta ahí nos suena hasta razonable. Que el inmueble ganancial de Juan se le atribuya preferencialmente a Juan, o que el inmueble ganancial de Juan se le atribuya preferencialmente a María. Pero ¿qué dice el código? También podría ser que el inmueble propio de Juan, se le atribuya preferencialmente a María. Ese es el que a nosotros nos hace más ruido. Claro. Porque ahí ya no estamos hablando de partición. Está claro que no, eso no es partición judicial. La partición judicial tiene otras vertientes y otras causas que la motivan. Esta no puede ser partición judicial por un motivo muy simple. Porque una regla básica de toda partición es que solo se puede partir lo que está adentro de la comunidad, no lo que está afuera de la comunidad. Entonces, si lo que estamos dividiendo por disolución, o sea, por el divorcio, es el régimen de comunidad, esto que está fuera del régimen de comunidad se puede atribuir, pero por una causa distinta, desde ya que no es partición. Así que otro ruido más que quizá mereciera una mejor armonía. Otra atribución preferencial la tenemos ya en sucesiones, pero también vinculada al tema familiar, que es, chequear que estemos bien de hora, sí, vamos bárbaro. Bueno, esa otra es la atribución preferencial de el inmueble que fuera la vivienda familiar o el que fuera la principal explotación o negocio. Del causante estamos hablando, claro, estoy en sucesiones, me faltó decir, estamos hablando de ya comunidad hereditaria. Con familia está estrechamente vinculado, claro, ¿por qué? Porque esto, si uno no agregara lo que el código agrega, que da lugar a una incógnita, ya lo aclaro, pensaríamos que solo lo puede solicitar el cónyuge. Y no hay que confundir. El código dice que la atribución preferencial de lo que fuera la vivienda o la atribución preferencial de lo que fuera la principal explotación le corresponde al cónyuge o al heredero que hubiera vivido ahí o hubiera contribuido a la formación de esa explotación. Entonces, se incorpora la posibilidad de solicitarlo por un heredero que no es el cónyuge. Digo que no es el cónyuge porque al cónyuge le permiten solicitarlo, sea heredero o no. Es decir, también está fuera del tema de carácter propio o carácter ganancial. Por el solo hecho de haber sido la vivienda familiar. Y ahí, otra vez, voy a tratar de surcar en diagonal el tema. Para el cónyuge, ¿no? El heredero está claro que es un derecho que podría tener y no hay otro equivalente. Es decir, el heredero o pide esto o va como cualquier hijo del vecino a partir como todo el mundo y vemos que nos toca y la peleamos. La licitación eventualmente tiene como alternativa, pero
No puede pedir algo que sí o sí le atribuyan, si no vivió ahí o si no contribuyó a formar. Pero el cónyuge tiene una cuestión muy particular. ¿Qué pasa cuando el cónyuge podría pedir esto? O podría pedir el derecho real de habitación, digo, el que hablamos antes, ¿no? Entonces ahí falta en la doctrina esa comparación. Yo me preocupo bastante en hacerla también cuando escribo de eso, porque me parece que, claro, como los autores no tienen por qué hacerla, lo enfocan desde un punto de vista quizá más didáctico, hasta propedéutico en algún caso, bueno, nosotros tenemos a la gente que toca el timbre y necesita hacer algo, y no sabe qué. Y tenemos que solucionarlo ahora. Lo interesante es que ambas soluciones son válidas, lo que hay que explicarles son los distintos alcances. En abstracto uno diría, claramente es mejor la atribución preferencial de la vivienda, a la que olvidamos. Acá nos quedamos con el derecho real de habitación. ¿Por qué? Sí, por un motivo muy simple. Ahora me pongo el traje de profesor de inglés. ¿Qué derecho real es más fuerte? ¿Dominio o habitación? Y dominio. Es decir, al cónyuge supérstite le dice, no, me conviene que me atribuyan el inmueble, no que me atribuyan el derecho real de habitación. Porque habitación me deja vivir. Este también, pero habitación se terminó ahí. No alquilo, no doy comodato, no se lo transmito a nadie, no lo puedo explotar, basta. Dueño, bueno, todo eso. Claro. En abstracto, ahora, vamos a ver alguna particularidad que puede llevar a pensar en sentido contrario. A ver, esto también es un traje a medida, ¿no? Sentado con la gente y hablando, lo charlamos. Primero, claramente es más oneroso, no hablo de la escritura de adjudicación, no hablemos de esas migajas en comparación con la atribución de un inmueble, me refiero a la conservación del inmueble. Digo, los gastos que tiene que pagar un habitador son menores que los que paga un dueño. Entonces, a lo mejor, si la cónyuge o el cónyuge dice, no, me voy a quedar solamente a vivir, bueno, tengo un montón de derechos en exceso, ¿para qué me importa tener, alquilar, explotar, frutos? No me interesa, bueno, habitación. Claro. Otra, esta por lo menos entra en la duda. Yo puedo dar argumentos para el lado de la biblioteca que les guste, pero entonces, voy a lo de siempre. Cuando nosotros nos ponemos en doctrinarios en esto en el notariado, perdemos. Si nuestra función es preventiva y está la tesis A y la B, muy lindo los argumentos que demos. Acabas de decir, soy profesor, me encanta, yo explico, te digo, estoy acá o acá. Pero como escribano yo tengo que cubrir las dos. No puedo dejar que el señor se vaya a pelear. Entonces, mientras no esté resuelto, atención. El derecho real de habitación tiene una discusión que lamentablemente el código no zanjó en la letra, pero como venimos con doctrina y jurisprudencia anterior para el del cónyuge supérstite, ¿no? Que es el que estoy comparando ahora. Digamos que la solución a esto que te voy a contar está consensuada por doctrina y jurisprudencia anterior. Entonces, frente al silencio normativo anterior, respuesta A, silencio normativo actual, respuesta A. Así que esta podemos estar seguros. El derecho real de habitación no integra la porción hereditaria del cónyuge. Es decir, en la famosa discusión si adquiere ius hereditatis o iure propio, bueno, esto lo adquiere por derecho propio. Es decir, no se recorta la porción que hubiera de heredar o siquiera quitar de la sociedad conyugal, del régimen de comunidad, el cónyuge. Esto está fuera, no computa en lo que se le adjudica. En cambio, esta atribución preferencial sí, porque no hay norma que claramente lo excluya. ¿Y dónde digo que está la eventual discusión? En este último, porque hay quien puede decir que la atribución preferencial de la vivienda tiene la misma suerte que el derecho real de habitación. Yo no lo creo, me anticipo. Creo que este sí es derecho hereditario la adjudicación del dominio. Pero por lo menos es discutible. Entonces, tomemos la peor de todas. Decirle al cónyuge supérstite, mire, vamos a ponerlo con números, hagamos más fácil. Si usted se queda con el derecho real de habitación, toda la plata que hay para repartir, se reparte igual. Usted agarra la misma porción que si no tuviera ese derecho real de habitación. En cambio, si hay plata para repartir y a usted le dan la casa, le dicen, no, pará, mamá, que vos te quedaste con una casa. Entonces, hay 100 para repartir, pero 40 ya los tenés de antes. Así que no agarrás plata de acá. Básicamente, gráficamente creo que pude explicarlo, que pude transmitir la idea que tendría uno u otro. Entonces, el de derecho real de, digamos, de dominio, que me atribuiría en esta atribución preferencial, tiene más ventajas y tiene una carga extra. Tendré que sopesar. El derecho real de habitación carga con menos lastres, pero a su vez está más encorsetado en facultades. Entonces, hay que ver qué conviene para cada caso. Hay que ver si hay más bienes para repartir o no, capaz que no hay ninguno. Bueno, entonces ahí lo sopesaremos en el caso concreto.
Claro. Alguna vuelta de tuerca más sobre todo esto. A ver, el derecho real, dejemos de lado esos de habitación. Las atribuciones preferenciales, que fui contando, en todos los casos admiten que además del dominio, porque, bueno, yo traté de ser generoso con el código acá indulgente, habla de la propiedad, bueno, todos entendemos que hubo una desprolijidad terminológica de tantas del código propiedad, le hace derecho real de dominio, condominio, cosa propia al menos, no me voy a quedar por allí. Pero ¿qué pasa? También permite que esta atribución se haga de la locación. Y esto corre para todos, la de unión convivencial, la de matrimonio, esta de la sucesión. Y acá hay algo que, por lo menos hay una colisión que no está solucionada normativamente. Entonces, ya entramos en un choque de principios que no es tan fácil de solucionar como podría parecer. Que sería, ¿qué ocurre con el derecho del locador a que nadie transmita la posición contractual sin que cuente con su conformidad? Porque en la locación tenemos un problema. Bueno, según cómo se vea, digo, me paro del lado de herederos y tendríamos este problema, para procurar que esto sea así. Que el código, en lugar de guardar silencio y decir en la locación que el régimen de la cesión de posición contractual será el mismo que en cualquier otro contrato, decidió, yo entiendo que por desprolijidad, pero bueno, no importa el resultado, acentuarlo y prohibirlo expresamente. Y mire, solo se podrá ceder la locación en los términos del artículo que habla de cesión de posición contractual. Claro, redundante, innecesario, porque sí, está bien, si no hubiera dicho nada y no me quedaba otra que recurrir a ese, que es para todos los contratos. Bueno, pero como que quiso acentuar, mire que acá no es que tiene libertad para transmitir, como principio no puede salvo que cuente con la conformidad del que no transmite. Con lo cual, esto nos lleva a que por actos entre vivos la transmisión se hace de esta manera, con la conformidad de la contraparte, que sería el locador, y por causa de muerte se siguen los principios generales. Es decir, muerto Juan, vienen los que sean herederos. Ahora, en locaciones hay un artículo específico, como lo había en Vélez, bastante parecido, en Vélez. No, seamos prolijos, como había en la ley de locaciones urbanas. Quiero decir, el régimen pre-2015, ¿no? Que en lo que nos importa acá lo que señala es, a ver, en la locación, ante el fallecimiento del locatario, los que tienen derecho a continuar en la locación son las personas que hayan habitado el inmueble y que además hayan recibido, y acá una frase de antología, que para el año en que estuvo la ley de locaciones urbanas, se la llevó, fue de la Bolio Dir en su momento. Decía, y las personas que hayan recibido del locatario ostensible trato familiar. Es decir, que prevalecen sobre el heredero, y el código dice que prevalecen sobre el heredero. Es decir, en el viejo régimen quedaba a las claras, pero con algún soslayo uno podía intentar meter la prevalencia del derecho del heredero, afincado en que quizá solamente prevalecía sobre los no forzosos, bueno, buscaban alguna elasticidad. Ahora es categórico el código, el derecho del continuador, con estos rasgos que dije, prevalece por sobre el del heredero, que podría decir, como se me transmite un derecho personal, soy yo quien tiene derecho a entrar. Entonces, pregunto, estas atribuciones, en las cuales no participa el locador, claro, participan los herederos del locatario, cónyuge, etc., ¿se le pueden imponer al locador? Porque, a ver, ¿le es indiferente al locador la figura del locatario? No, en una obligación de hacer, nunca. Es decir, acá no es una obligación de pagar pesos, que me da de lo mismo Juan que María. No, acá es vivir en el inmueble y cuidarlo. Entonces, ¿le es lo mismo al locador? No. No se puede oponer a la fortaleza del régimen sucesorio con el orden público. La pregunta es, ¿tienen la misma cucarda de orden público que les da carta franca para todo los acuerdos que hagan los herederos o inclusive la atribución preferencial que le hagan? ¿O esa no vence al contrato de locación con la fortaleza de la prohibición de transmitir de otra manera? Porque cuidado, que el artículo que habla de esta transmisión mortis causa y que prevalecen sobre los herederos aquellos que tengan ostensible trato familiar, está en locaciones, pero no deja de ser una norma sucesoria. Es decir, esto de juzgar los rasgos dispositivos o inmutables de la norma por ubicación es una mala corriente hermenéutica. Entonces, tenemos norma sucesoria en locaciones con norma sucesoria en sucesiones, pero son dos.
por lo menos dejo abierto. Es tan fácil decir, le toca esto a, esta locación le toca a este y al locador no le preguntamos nada. Bueno, por lo menos dejo la incógnita. Hay buenos argumentos para donde les guste. Lo cierro con los pactos de indivisión. Pactos de indivisión. Bueno, a ver ahí. Se admiten los pactos de indivisión en materia sucesoria, sin ninguna duda. Yo tengo escrito también de eso, siempre me interesó, creo que lo podemos explotar mucho, es una figura económica que tiene perfiles muy interesantes, que permite hacer proyecciones económicas a largo plazo. Bueno, no me quiero quedar ahora en ese sesgo del análisis, sino, bueno, seguir por lo menos por este sendero más familiar. Los pactos de indivisión se pueden hacer en materia sucesoria hasta por un plazo de 10 años, plazo superior a 10 años, se terminan los 10 años, pero sí se permite renovar. Renovamos. Hay toda una diferencia con el condominio, que hay documento trazado de la mano del nuevo código. Bueno, creo que hay maneras de vencerla, que la lectura del código es antojadiza, más bien voluntarista, y que no puede prevalecer sobre un nuevo acuerdo que hagan. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que el pacto de indivisión tiene este plazo de 10 años, y que podría producirse la división, pese a la indivisión pactada, porque se le puede aprobar al juez ciertas circunstancias que la motivaran. Es un caso muy extremo, muy discutido, con jurisprudencia por lo menos encontrada. No hay que confundir el pacto de indivisión con la indivisión impuesta, porque el código tiene indivisión impuesta por el testador, indivisión impuesta por petición de heredero, indivisión impuesta por petición de cónyuge. Bueno, estos son los pactos, yo acá estoy hablando del acuerdo. Y en el sentido del acuerdo de indivisión, tampoco hay que confundirlo con la atribución preferencial de la vivienda de la que hablamos, ni el derecho real de habitación. Otra vez, vamos a surcar una comparación. A ver, me paro otra vez en el cónyuge supérstite. Dice escribano, ¿qué me conviene de todo esto? Bueno, depende. Si usted lo que pretende es decir que no se divida, tiene fortaleza usted solo, el código le da prerrogativas, probando una serie de circunstancias, que se trató, por ejemplo, de la vivienda familiar, la explotación que contribuyó a formar la sociedad. Hay una incógnita para el derecho societario, por lo menos no debidamente sistematizada con la ley. Pero en definitiva, la indivisión pedida por el cónyuge, lo único que hace es decir que no se pueden distribuir los bienes, pero no dice que al cónyuge le vaya a tocar este. Dice simplemente que todos estamos como titulares acá y no podemos decir, este es mío. Si lo que pide la atribución preferencial es todo lo contrario, dice, no, mire, al revés, usted no pide indivisión, pide, dividan, pero este es para mí, por eso atribución preferencial. O sea, dividamos, pero yo me quedo con este, aunque no les guste, sin licitación. Quizá le conviene la indivisión, porque dice, no, mire, escribano, si yo tengo un cuarto, o la mitad, un quinto, pero la verdad es que la explotación ahora, entre comillas, va sola, hay un administrador, tiene un plazo designado, me reporta una serie de ganancias periódicas, sin mayor esfuerzo, que si en cambio fuera todo mío, el inmueble ese, o algún otro, bueno, me costaría un poco más. Bueno, perfecto, pero sepa que se sigue repartiendo entre todos, que todos responden, que usted, mientras no se divida, solo puede ceder derechos hereditarios, pero no tiene un derecho atribuido sobre ese bien, bueno, y todos los etcéteras que implican. Tampoco es el único que tiene derecho a vivir, como en el derecho real de habitación. Claro. Porque si usted pide indivisión, bueno, macanudo, no dividimos, pero vivimos todos. Entonces, lo que no puede tener es todos los beneficios a la vez. Eso es lo que quiero marcar. Claro. En algo gano y en algo pierdo. Eso sería el panorama, ¿sí? Bueno, yo creo que más o menos recorrí. No, fantástico, fantástico. A mí me acuerdo cuando un amigo en común que tenemos, Sebastián Cosola, me dijo, sobre el tema que vos quieras hablar de derecho, bueno, hablar no, el tema que le quieras pedir que hable de derecho, pedíselo a Marcelo Urbaneja y no se equivocó, ¿eh? Bueno, Seba es un amigo, además, no se quedó corto. Hace poco tomamos examen juntos en un tribunal, bueno, 2 veces en rigor, en un año y pico, 2 veces tomamos juntos en un tribunal de tesis. Sí, sí. Un amigo que agradezco este contacto desde allá. Sí, y qué bueno todo este panorama, porque son las tres opciones y es la que tenemos que analizar con cada cliente. Claro, exacto, sí. De acuerdo a sus necesidades. Son figuras que en realidad, como yo te decía un poco,
quizá la filosofía que las inspiró y que hace que todo esto sea forzado, sea arduo para el notariado, es que, a ver, nuestro esquema de derecho de familia sigue siendo conservador, y nuestro esquema de derecho, perdón, de sucesorio sigue siendo conservador, y nuestro esquema de derecho de familia es mucho más liberal. Entonces, ese choque, más allá de juicios de valor, cada uno puede tener su manera de verlo. Lo que tengo claro es que sistematizar dos filosofías tan encontradas, a ver, no le podemos dar a redactar la misma ley a Michel Villey y a Hans Kelsen, ¿no? Elijamos uno de los dos, pero no camina esa superposición de ideas. Esto es lo que ha pasado. A ver, si el derecho de familia se sigue basando en partidas, y en papeles, y en documentos, perdón, el derecho sucesorio, digo, se sigue basando en eso, y el derecho de familia se dejó de basar en papeles en muchos aspectos para basarse en lazos afectivos, y bueno, hasta que yo no pueda armonizar esas dos vertientes, bueno, va a resultar muy difícil, evidentemente, todo esto, sí, desde ya. Claro. Me parece que el código es otra cosa, ¿no? Evidentemente. Vos pensás que, a ver, además de que los convivientes no se heredan, ¿no? Que eso era fundamental, marcarlo, hay un artículo que tiene una diferencia con Vélez, pero no importa, vamos a lo que hay ahora, pero que la idea estaba en Vélez. En el matrimonio, Sí. con régimen de comunidad y todo, la separación de hechos sin voluntad de unirse excluye la vocación hereditaria. La vocación hereditaria, no el retiro de la mitad como miembro del régimen de comunidad o socio de la sociedad conyugal, como decimos los que el sol nos da en la nuca. Pero en todos los casos, digo, lo excluye del carácter de heredero. Entonces, hay una norma sucesoria regida por toda la formalidad de los documentos, de la mano de una norma que por un lazo afectivo roto, porque eso es la separación de hechos sin voluntad de unirse, lo excluye. Ahora, esa exclusión sola en vida tiene efectos mucho más limitados, pero sucesoriamente corta de cuajo todo el régimen de transmisión por causa de muerte. Vos pensás que por actos entre vivos, a lo que habilita ahora la separación de hechos sin voluntad de unirse, dejando entre paréntesis que es sin voluntad de unirse, ¿no? Por suerte no soy juez, eso lo resuelvo el juez. Me voy con las valijas porque me enojé anoche. ¿Y eso es suficiente? Tienen que pasar 10 horas, 16, ¿qué es sin voluntad de unirse? No sé. Pero amén de esto, que es una cuestión de hecho, entre vivos, a lo único que da pie es a que el cónyuge, el que no se fue, digamos, solicite el régimen de separación forzoso, porque al régimen de separación llegamos de manera voluntaria, o de manera voluntaria, al casarnos, en la convención matrimonial lo elegimos, sí, o después, para menos un año, o la del 477, forzosa, con causas taxativamente nombradas, que una de ellas es esta, la separación de hechos sin voluntad de unirse, que lo que hace es llevarme al régimen de separación. Entonces, que es el mismo que podría elegir voluntariamente, por eso digo. Con lo cual, son ataduras que no terminan de dejar en claro si el código se animó a dar un salto por ese sendero del derecho de familia o sigue solapándolos como parece que hace, intentando mezclar agua y aceite. No sé si es de esta manera. Está claro. Muy bueno, excelente, Marcelo. Yo voy a activar un poquito los comentarios porque va a ingresar a saludarte una persona que me va a pedir solicitud. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marcelo, querido? Gusto verte, ¿eh? Un gusto realmente, un gusto verte también. Hola, Federico, gusto verte también. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy contentos, estamos muy contentos, yo por lo menos, por el cierre de este ciclo, porque sea Marcelo la persona con la que lo cerramos, que eso me llena de satisfacción. Gracias. No, es justicia, amigo, realmente. Con el tiempo uno, y desde los cargos aprende a tomar dimensión de las personas, de los saberes, ¿no? Y de la importancia que tiene cada uno, y en ese sentido te distinguimos con este aprecio y nos gusta que tenga tu impronta el cierre de este ejercicio, que es un cierre en un sentido amplio, ¿no? Porque es el último Instagram de la gestión que lo incorporó, nosotros incorporamos esto y es un broche importante, muy importante para nosotros, que distinguiendo los que trabajan se lo vamos a dejar a Laurita, porque yo entro para hacer este saludo, saludarte a vos, Marcelo,
y agradecer a todos en tu persona, que es representativo, a todos los autores, los doctrinarios, los juristas, los que han participado de este ciclo, que lo han hecho generosamente, para brindar un servicio, una ayuda, una colaboración y construir un puente con los escribanos que estaban muy necesitados. Recordemos aquellos días de pandemia grave, profunda, entonces estaban necesitados de conectarse con nosotros, con su colegio, con sus instituciones, y aprovechar el tiempo para capacitarse. Creo que lo que ha fluido por este canal fue mucho más que un tema de capacitación, fue un tema de acompañamiento, un tema humano, eso es lo que yo rescato y lo quiero agradecer en tu persona y en todos los autores que han participado, como digo siempre, generosamente. Así que esa es la primera gratitud. Bueno, gracias. Por favor. Y la segunda, para los autores, las personas que han coordinado esto, primero Laurita, que se lo cargó al hombro y era nuevo, no tenía área asignada, porque nunca existió, y fluyó naturalmente en las personas que lo querían hacer, y ahí está Laurita, y después los que colaboraron, Fede, que ahí te doy la palabra a vos, Fede, Iliana, bueno, vos sabés, Laura, quiénes son, y los vas a nombrar, yo corro el riesgo de olvidar algunos, y ese sería un pecado olvidarte algunos en este cierre, porque todos han hecho un gran trabajo. Y por último, a los más importantes, que son los destinatarios de este servicio, de esta colaboración, de esta ayuda. Sé que la palabra capacitación es enorme y que conlleva hasta un resultado, no como un certificado o algo que uno hay. Nosotros no somos una entidad que tenga ese propósito ni esa posibilidad, pero lo que hicimos, también sé que aquellos que asistieron a estas visitas, por ponerle de una manera, un nombre de Instagram, tampoco esperaban un certificado de nosotros, ¿eh? Esa es la realidad. Buscaban otra cosa y creo que nosotros se lo dimos, le dimos forma y le dimos la medida que esta herramienta necesitaban los escribanos, y nosotros la creamos para ellos. Así que gracias a todos, a los que asistieron, a los que lo hicieron posible, a los autores como vos, Marcelo, un fenómeno, y a Laura, que se cargó este tema al hombro. Eso me llena de satisfacción, esa es la verdad. Así que se los agradezco muchísimo, muchísimo. Bueno, gracias. Y hasta la próxima entonces, en cualquier oportunidad siempre presente, que sigan muy bien. Bueno, Marcelo, un gusto. Gracias, Ignacio, Federico, Laura, un placer para mí. Un placer para nosotros. Suerte. Ahora que nuestro presidente... Marcelo tiene una sesión ahora, la sesión. Si tenés que retirarte, Marcelo, simplemente es para agradecerte en forma común desde la Junta. Desde la Junta nosotros estamos en esta representación, y como decía Ignacio, en vos se representa toda la capacitación de tantos colegas que lo hicieron de esta manera tan generosa, que fue de conversación con nosotros. Simplemente eso, no te queremos retener, y Laura, que quedamos en tus manos para... Nosotros nos quedamos un rato más, lo vamos a incorporar a Juancito, que estaba ahí también. Mucha suerte, ¿eh? Bueno, un beso, Marcelo. Chau, chau. Abrazo. Chau.